Prepagas, aumentos y acaba de publicar en X el ministro de Economía, Luis Caputo, lo siguiente. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros del gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Sobre los aumentos y varios amparos que llegan a la justicia. Exactamente, sí, porque nosotros venimos contando, ¿no? La justicia fallando a favor de los afiliados que están reclamando contra los terribles aumentos que vienen soportando a partir de diciembre. Bueno, esto que dice Luis Caputo va en línea con lo que dijo, ¿no?, el otro día, que se le está recontrayendo la mano a las prepagas con los aumentos, que ya la gente no los puede pagar. Esto lo están sosteniendo desde el propio gobierno nacional y obviamente esto es prácticamente un hecho revelador y un hecho nuevo que los abogados lo están consignando en los amparos también. Es importante esto para la justicia. Me también. pregunto igual, y vuelvo a leer el tuit de Caputo, ¿qué piensa hacer? Además de tuitear, ¿no? Porque dice, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Repite clase media, que me pone un poco mal. Pero más allá de eso, el gobierno no ¿qué va a hace hacer? nada. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿Va a impedir aumentos? ¿Va a pedir que vuelan con los precios de, no te digo, noviembre, enero, febrero? ¿Qué medida va a tomar? Porque para que no suban salarios, tomó una medida, pero aparte, que es no homologar paritarias. Claro, pero aparte, vamos a recordar algo. Las prepagas no es que le declararon la guerra a la clase media porque un día se les ocurrió. Las prepagas fueron beneficiadas por el DNU 70/2023, donde están se les aumentando, reguló claro, las están prepagas. aumentando después del Y a DNU. partir de esa decisión que toma el gobierno, por decreto de necesidad y urgencia, empiezan a aumentar de manera irrestricta. Mirá, estoy acá viendo un trabajo que publicó justo Alfredo Serrano Mancilla la semana pasada. Y él hizo, por ejemplo, el comparativo de cómo evolucionó el precio de las prepagas. Creo que lo vamos a ver en Es que pantalla. lo tenemos, sí, lo tenemos. 150%. Y también le tiene que comunicar Caputo al presidente de la Nación esto, Javier Milei, porque para Milei se acuerdan, ¿no?, las últimas declaraciones que no hay aumentos, que mejoran el servicio, la calidad de cada una de las prepagas. Pero la sumamos a la doctora Valeria Carreras, que tiene además varios casos en la justicia por jubilados y jubiladas, pero que además presentó, doctora, una denuncia contra el ministro de Economía. Sí, lo primero que vamos a decir, ya que estábamos hablando del eclipse, digámosle al gobierno que el eclipse no va a tapar todas las cosas que están haciendo, la crueldad con la que tratan a los adultos mayores, el desprecio que tienen por la ley, por la Constitución, no lo va a tapar ni el eclipse ni 2 o 3 tuits. Sin embargo, sí le podríamos decir a Caputo, que es ministro de Economía de este gobierno, el mismo que, como acá decían, fue el que hizo el decreto de necesidad y urgencia desregulando las obras sociales, que esto de ponerse a defender a la clase media es ni más ni menos el rol que tenían hasta diciembre los organismos del Estado. Era por los organismos del Estado y por los controles que derogó este gobierno que las cuotas de las prepagas se mantenían dentro de un lineamiento para que no se abusen del pobre afiliado que no podía ir a discutir con don fulano, porque no es don fulano, es una enorme empresa. Como consumidor quedás en desigualdad de condiciones, sí, claro. Totalmente. Ahora, me vuelvo a preguntar, doctora, ¿qué medida va a tomar? Porque, insisto, este tuit le vamos a declarar la guerra a las prepagas porque van contra la clase media. Podrían derogar ese capítulo del DNU, por ejemplo, y restablecer los controles que tenía antes. Sí, pero eso no viene con ninguna resolución, ¿eh? Por ahora queda solo en ese posteo del ministro de Economía. Pero fíjate lo que hice en la noche de ayer. Tomo las declaraciones que dijo ayer, no esto de hoy, que lo voy a incorporar también, y se lo presento a los jueces en donde tramito diversos amparos. Y le digo, esto es un hecho nuevo que viene a dar crédito a todo lo que se dijo en la demanda. ¿Por qué? Porque en la demanda dijimos que los aumentos eran desproporcionados, que no paraban, que el presidente había dicho que era un aumento por una única vez, acuérdense, en un reportaje con Chiche Helblum, y sin embargo nada de todo esto se dio. Estas declaraciones de Caputo vienen a dar fe de todo lo que sosteníamos desde diversos... ¿Y cómo juegan estas declaraciones en los amparos judiciales, por ejemplo? Yo espero que les dé un poco más de ánimo y de valor
a los jueces, porque los jueces están mirando todo el tiempo a ver qué dice la Casa Rosada y qué va a pasar políticamente, porque no nos olvidemos que los jueces tienen como esa costumbre de decir, no queremos meternos en judicializar la política. Pero no, señores jueces, esto no es judicializar la política. Esto es defender a los ciudadanos que tenían este contrato, estas pautas, esta seguridad para su salud y ahora le cambiaron todas las reglas y aumentan a un nivel que hasta el propio gobierno dice se le fue recontra la mano. Pero además es el reconocimiento de que toda su doctrina económica no funciona. Claro, ¿dónde está el libre mercado? Porque ellos decían, tenés que desregular, que el mercado se regula solo, y lo que pasó fue que las prepagas se cartelizaron y dijeron, che, ¿cuánto aumentamos? Claro. Y le damos de a 10, 15, 20%, y eso es lo que viene pasando mes a mes. O sea, ¿cuántas personas ya se han tenido que ir de su prepaga porque se les volvió impagable y ni siquiera alcanzan para... Se quieren ir a otra y Claro, no pueden, porque están todos de acuerdo y te dicen, a ver vos, ¿qué tuviste? Tuve sarampión cuando era chica, listo, esto no te lo voy a cubrir. Claro, la es más, famosa te aumento por haber tenido cartelización. sarampión. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los que menos pueden pagar estos aumentos? Los adultos mayores, que son los que más utilizan la prepaga, porque empiezan los achaques de la edad, porque empieza la lógica del organismo, ¿viste? A pedirte cuidados. Eso es lo que ellos no quieren alguien que les genere gastos. Y ¿Sí? entonces, Caputo, ¿qué va a hacer? ¿Habrá alguna resolución? ¿Llevar los precios, por ejemplo, a diciembre del 2023? Porque, Caputo, no solo este posteo, ya sobre prepagas también antes decía lo siguiente. A ver. O algunos empresarios, no sé, caso prepagas. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie, pero lo digo yo, no me importa. Se le recontra fue la mano. Se le recontra fue la mano. Yo me enojo ¿Sí? también. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Caso prepagas. Claro, Se fueron claro al caso. diablo. Claro caso. ¿Y Sí, entonces? sí. Bueno, sí, la verdad, digamos, acá es un poco... Es buena la pregunta porque me das un poco de pie para algo que yo batallo bastante, que es hablando de batallar, de la batalla cultural. Sí. O sea, para mí no es solo un tema económico, y de esto hablamos también en esa famosa reunión. Lo que yo quiero decir es, no alcanza solamente con el voto. Nosotros estamos yendo por un modelo diferente, Sí. y lo estamos haciendo. Ahora, lógicamente, yo puedo entender que en el ADN del argentino está, después de 100 años de hacer las cosas mal, culturalmente tenemos la reacción de pensar todo va a salir mal y demás. Claro, tú Perfecto. aprovecho y meto un aumentazo y Y recupero margen. Pero ¿sabes qué es lo que digo con la batalla? Que todos tenemos que entender que para que el país cambie, todos tenemos que cambiar algo. Claro. Empezando por los empresarios. Bárbaro, ¿qué iba a hacer? ¿Va a ir a darles una charla sobre cultura argentina y sus cambios en lo que tiene que ver con la manera de ganar guita históricamente? ¿O va a dar de baja ese capítulo del DNI, como dice la doctora Carreras? ¿O va a sacar algún decreto que diga que tienen que retrotraer los precios a algún mes para atrás? Insisto, podemos ver el tuit de vuelta, Santi, porque parece un chiste. No, es delirante. Es tuitero. Es delirante. Caputo es tuitero de repente. El ministro de Economía, el Messi de las Finanzas, lo que hace es tuitear. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Alberto dijo le declaró la guerra a la inflación? Nos reímos todos porque fue una ridiculez. Esta es una ridiculez igual. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. No, las prepagas están aumentando como bestias. Porque le abrieron la barrera. grifo, el Le grifo, dejaron, claro. lo dejaron libre. Pero nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Bárbaro. ¿Qué van a hacer contra las prepagas? Y entonces... Asumir el rol del Estado. Porque el ayer rol del también Estado le respondió, ¿eh? Mira, el rol del Estado, hablábamos en el corte, el rol del Estado es controlar si hay o no repelentes. Claro. El rol del Estado es proveer a la ciudadanía de un elemento necesario para combatir una epidemia. El rol del Estado también es que no se abusen aquellos que tienen una superioridad de poder, como por ejemplo las prepagas. ¿Qué va a pasar el día de mañana con otro de los capítulos cuando se quieran abusar y no esté suspendido por la justicia, se quieran abusar de los trabajadores? Vamos a estar en la misma. Claro. Después del hecho malo, es decir, después de los daños van a salir a decir, ahora vamos a dar la batalla. No, por favor, es No, tarde. Y ya tenés dos Sí. ejemplos muy claros y al hilo de que el Estado no se regula solo. O sea, le sacaron por decreto que no tenía que haber controles para las prepagas, que supuestamente se iban a ordenar solos, cartelizaron, nadie puede tener prepaga. Lo dijo el propio Velocopite, esto no es la papa, que todos Claro, pueden no tener es para prepaga. todos. Quieren tener la menor cantidad de afiliados posibles. Bueno, ahora Caputo reconociendo que
le están haciendo la guerra a la clase media. Bueno, lo habilitaste. Lo mismo pasa con el repelente. No hay repelente para ahora nadie sabés, en medio de una prepaga. ¿sabés cuál es el argumento que te dan algunas prepagas para no cumplir con las medidas cautelares que están ordenando? Que está la salud pública, que hay hospitales públicos Claro, que pueden suplir eso dicen. la empresa de medicina prepaga. Pero eso es desconocer. Entonces, cuando apelan las medidas cautelares que le salen en contra, porque la mayoría le salen en contra, dicen esto, bueno, no hay riesgo porque está la salud pública. Sí, pero esperemos. La salud pública, ¿cómo se compone? Se compone de todos los servicios que se prestan a la franja de la población que no puede acceder o a la salud vía la obra social o vía las prepagas. ¿Por qué? Porque está pensado así el sistema. Entonces, si vos le quitas una pata al sistema, se te va a colapsar Claro. el sistema de la salud pública. Sí. Y Que aparte, ya está colapsado. ¿cómo le decís Claro. a una persona que tiene a su cardiólogo de cabecera, que lo operó, que le puso su marcapasos o lo que fuere? No, ahora tiene que empezar todo de cero en otro lado. Si él ya estaba acostumbrado a eso, ahí lo atendían, sabían cómo eran sus reacciones, sus efectos colaterales, vos no podés alterarle eso, porque aparte era un derecho adquirido que él tenía con el Estado y esa prepaga. ¿Cuál era el derecho adquirido? Yo voy a pagar por mi servicio de salud, pero controlen que me den las prestaciones, que no me discriminen, que no me dejen sin medicación y sobre todo que el costo de la prepaga siempre sea auditado. Fíjense, en las contestaciones de las prepagas, uno de ellos mintió. Mintió en el porcentaje que le informa al juez. Simplemente, ¿qué hice? Sumé los porcentajes de aumento y se lo expuse al juez. Mire, si le están mintiendo en esto, imagínese cómo se miente en la composición de costos. ¿Y qué decían que era la composición de costos? ¿Qué era lo que les había disparado la cuota? El costo del personal. Otra falacia. ¿Por Porque qué? no aumentaron Porque no nada. hubo aumentos. Si no le pagan, Exactamente. ni le pagan a los médicos. No, ni a los médicos, Ni le enfermeras, pagan a los médicos, sanidad. claro. No tienen Sí. convenios Lo que te elevados. tiene que quedar claro es que no cambió absolutamente nada en resolución del gobierno, porque vos te preguntás, che, de repente el ministro de Economía se muestra indignado en esa entrevista por la situación. Parecía conductor y columnista económico con otro gobierno, cuando Caputo, ¿se acuerdan? Era columnista de Economía y hablaba de la situación, pero nada cambió, ninguna resolución y mientras tanto siguen llegando las facturas con esos aumentos. Pero este es un indicio de que tiene razón la población. Este es un indicio de que está equivocado el gobierno. Esta es una prueba irrefutable de que el mercado no se regula solo. No. Gracias, doctora. No, a Gracias. ustedes.